a que te quedes porque quien va a tomar el mando y el control de esta expo es él, es Charly Morzán. Bienvenido, ¿cómo te va? Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta parte de Expo Carreras. Una mañana movida, estuve viendo parte de la charla vía Zoom con el licenciado Rascobán, así que muy interesante. Y además el paso también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿no? Sí, estuvimos justamente escuchándolo a Sergio Rascobán. Él es un conocedor, es un experto sobre los test de orientación vocacional. Él es psicólogo, además es psicoanalista. Lo estuvo presentando Mariel, quien estuvo poniendo sobre la mesa algunas de las inquietudes, de las preguntas más frecuentes que se hacen los estudiantes, que también se hacen los padres y los docentes. Así que bueno, fue una jornada súper informativa en ese sentido, en profundidad, para conocer un poco acerca de lo que es el futuro que por ahí trae muchas incertidumbres. Bueno, nosotros acá lo que te proponemos son certezas. Así que también lo que estuvimos viviendo en el día de hoy fue este espacio destinado a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, charlando un poco con el decano acerca de este presente, de los orígenes de este presente y de este futuro que tiene la Facultad Centenaria, y además, y por supuesto, todas las experiencias de docentes, de graduados, de secretarios académicos, de personas que están muy vinculados a esta facultad. Pero esto no termina acá, queda todavía mucho más. Sí. Hasta las 5 de la tarde. ¿Con qué vas a seguir, Charly? Vamos a seguir, tenemos Facultad de Ingeniería Química, vamos a estar recorriendo un poco la historia de la facultad. Tendremos también la Facultad de Ciencias Agrarias, nos vamos nuevamente a Esperanza para conocer un poco la historia del Campus Fawe. Pero también tenemos Stand UNL, así que hoy me toca primera experiencia para charlar con Irina vía Zoom y obviamente con las chicas de articulación. Todo lo que es vida universitaria vamos a estar sacando dudas y contándole a aquellos jóvenes o futuros estudiantes ingresantes 2021 para que se saquen todas las dudas y anoten todo. Bien, es genial, porque encima en la ciudad de Santa Fe paró de llover. No llueve más, ¿no? No llueve más. Ayer tuvimos cerca de 40 grados, cerca de las 3:30 de la tarde. Hoy parece que bajó bastante la térmica, así que tenemos buena jornada. Carlita, muchas gracias por la posta. No, gracias a vos y continúas con el programa. Muchas gracias. Continuamos en Expo Carreras Virtual 2020 con 22 grados de temperatura. Seguimos en vivo en la pantalla de Litus. Ustedes, si quieren consultar todo lo que vamos proponiendo a lo largo de la tarde, lo pueden hacer a través de las redes sociales. UNL Litoral, nos encuentran en Instagram, Universidad Nacional del Litoral, en Facebook. Y si quieren seguirnos específicamente con esta expo, Expo Carreras UNL en Instagram, en Twitter y también hashtag Expo Carreras 2020, si quieren etiquetarnos, dejarnos preguntas, consultas. Ya tendremos el stand UNL más tarde, así que tendremos oportunidad de sacarnos dudas. Pero nos metemos en la Facultad de Ingeniería Química, en la historia. Ustedes saben que, o muchos saben que la universidad nació en 1919, se creaba la Universidad Nacional del Litoral y con ella la entonces Facultad de Química Industrial y Agrícola. Luego, en 1950 cambia la denominación a la actual, que es Facultad de Ingeniería Química. Con las necesidades de desarrollo del país, de la nación, este acontecimiento marca un hito. Se convierte en la primera unidad académica en ofrecer en el país, y tengo entendido también en Sudamérica, la carrera de ingeniero químico. En este sentido,
1929, más acá en el tiempo, se crea el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas bajo la dirección del doctor Horacio Damianovich. Bueno, esta facultad ha sido también pionera en la implementación de estudios de posgrado. Estamos hablando de doctorados. Se crea, por ejemplo, en 1981 el primer doctorado en Ingeniería Química, que se suma también a los doctorados de Química y Tecnología Química. Pero bueno, es de manera reducida todo lo que ha pasado en estos 101 años de historia de esta facultad y lo recibimos al decano. Nos va a contar un poco más acerca de la historia de la facultad, el doctor Adrián Bonibardi. Adrián, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Todo bien. Bueno, feliz cumpleaños, 101 años de la facultad. 101 años de creación de la Facultad de Ingeniería Química y el centenario de la primera clase. La primera clase se dictó al año siguiente de haberse creado la facultad. Muy bien. Bueno, para que los estudiantes se vayan ubicando, ¿dónde está ubicada la facultad? Un poco más de su historia, ¿cómo es el espacio físico? ¿Con qué laboratorios cuenta? Bueno, la facultad, su sede central, digamos, está ubicada en 9 de Julio y Santiago del Estero, pero tiene otras sedes donde también se imparten clases. Está el edificio de Damianovich, que es otro de los edificios importantes de la facultad. Quizá de menor volumen es el edificio Babini, que cada uno de ellos está en una cuadra aproximadamente de lo que es la sede central. Y después tenemos también contenedores que tienen que ver con el trabajo que se realizan con las empresas. Muy bien. En cuanto a las carreras de grado, de posgrado, ¿cuál es la oferta académica actual de la FIC? A ver, a mí me gustaría hacer una aclaración respecto justamente, o partir en realidad más que una aclaración de esto que vos decías de los 100 años de historia. La Facultad de Ingeniería Química cuando nace con una impronta muy fuerte en palabras que un poco se han puesto de moda últimamente, pero que en aquel entonces se hacían sin que esas palabras se identificaran con eso. Entonces es frecuente que los estudiantes escuchen o vean en los medios hablar de economía del conocimiento, emprendedurismo. Esas palabras son, o frases, son en realidad nuevas, pero son cosas que nacen con la facultad, o sea, es una impronta fuerte de la facultad. Y eso atraviesa todas las carreras que nosotros dictamos. Eso yo creo que es una característica que nos diferencia del resto, no solamente del resto de las facultades, estoy hablando de básicamente facultades de ingenierías respecto del país. Esa impronta lo que les da es un tinte que es transversal a todas las carreras respecto de cómo forma a estos profesionales en sus distintas áreas. Entonces, bueno, si hablamos de carreras, por ejemplo, de carreras de grado o de pregrado, tenemos que empezar por las de pregrados. Hay 2 carreras de pregrado, una de analista industrial y la otra de químico analista, que son títulos intermedios a las carreras con las cuales pueden continuar estudiando, que son otras carreras de grado. Y las carreras de grado son varias, porque tenemos en este momento nosotros, como vos bien dijiste, empezamos con Ingeniería Química, fue la primera en Latinoamérica, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Y a eso se le suman Ingeniería Industrial, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Materiales, son 4 ingenierías, y luego tenemos las licenciaturas. Licenciatura en Química, licenciatura en Matemática, licenciatura en Materiales, y tenemos carreras que son compartidas con otras unidades académicas, como la licenciatura en Física, la Ingeniería Ambiental, y hay un ciclo también y el profesorado en Química, antes de terminar todo lo que sea con Química, y hay un ciclo de licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que es compartida con sedes en Galvez y en Reconquista. Así que la oferta de grado y pregrado es muy amplia y la de posgrado también, pero me parece que digamos, eso es lo que viene después, digamos. O sea, uno empieza por esta parte y después se va en realidad a lo que sería el posgrado, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algo también que tiene fama, la facultad, que tiene que ver con la calidad académica, por la acreditación de sus carreras, por digamos, la cantidad de docentes capacitados para brindar esa calidad académica y además la inmediata salida laboral, ¿no? Sí, en general es una suerte tener que, digamos, que tenemos que los estudiantes de muchas de estas carreras terminan con trabajos antes de graduarse, ¿no? Empiezan, perdón, con sus trabajos antes de graduarse. Y como vos bien decís, o sea, aquí hay 2 aspectos. Uno que yo decía que era más transversal y que tiene que ver con generar profesionales que crean sus propias empresas. O sea, eso es una característica de la facultad. Y justamente retomo esto de economía del conocimiento porque es la forma de tomar conocimiento de las disciplinas, de estas carreras, y llevarlas a una cuestión de orden práctico concreto. Y creación de una empresa es algo muy concreto, como incluso puede ser también direcciones de empresa o gerenciamientos de empresa. Pero se le suma también otra característica que vos mencionaste, y la tomo, que es la parte de investigación.
Porque esto es muy difícil hacerlo bien si uno no tiene calidad de conocimiento y no genera conocimiento. Y eso es otra de las características que hacen el fundamento de cómo se estudia y cómo se transmiten los conocimientos. Entonces la investigación para nosotros es un pilar esencial. Absolutamente esencial. El aporte científico, tecnológico también brindado a la sociedad, ¿no? Es una característica de la facultad, ¿eh? Y sí, porque bueno, vos viste en los medios que uno empieza a hablar, bueno, de que se inventó tal cosa, que salen los nanorobots, las nanomoléculas que hacen tales o cuales propiedades. Bueno, para eso se necesita generar conocimiento, se necesita tener cuerpos académicos que estén muy bien formados, que puedan competir, pero al mismo tiempo se necesita tener gente que se forme para llevar eso y lo transforme en una herramienta que es útil para la sociedad. Por ejemplo, generando empresas. Sí. Estaba pensando en la cantidad de carreras. Ingeniería química es la más antigua, la tradicional, pero también hay carreras con muchísimo futuro por delante y en desarrollo, como es la ingeniería en materiales, que es una de las más nuevas, ¿no? Ingeniería en materiales es una carrera nueva. La más nueva es licenciatura en física. Pero materiales es una de las más nuevas, es la anterior, yo diría, que son ingeniería y licenciatura en materiales. Y realmente tienen un campo de aplicación, creo que es muy interesante. O sea, pensemos en las ropas que muchas veces nos compramos cuando uno va y dice, bueno, esto es impermeable y tiene Gore-Tex. Y eso suena en los ambientes. Uno dice, ¿qué es el Gore-Tex? O las mismas vestimentas que usan para tomar vestimentas. Cuando usan los nadadores es con escamas o pieles de tiburón. ¿Qué significa eso? O sea, pensar en esos materiales, estoy tomando ejemplos que son más conocidos, o más asibles. Prótesis de carbono. O prótesis, exactamente. Entonces tiene un campo que es muy importante y solamente hay 4 facultades en todo el país que dictan esta carrera. O sea que la oportunidad creo que es buena, que es muy buena. Muy bien. ¿Por qué eligió la ingeniería? Si nos remontamos a su juventud, la adolescencia, ¿es momento de elegir? ¿Fue descubriendo de a poco o fue curiosidad desde muy chiquito? Bueno, yo tenía una cuestión que se balanceaba entre ingeniería química, licenciatura en química y bioquímica. Y son esas cosas que son muy difíciles a veces de explicar, es decir, porque uno elige, es una cuestión que uno la vuelca en función de sus intereses. Yo no soy ingeniero, soy licenciado en química. Y yo me di cuenta que de las distintas opciones, la que me parecía que me daba más amplitud para hacer un trabajo más relacionado con el trabajo de laboratorio y que podía encauzarlo más adelante en un trabajo de investigación, era la licenciatura en química. Y por eso hice licenciatura en química, pero trabajé toda mi vida al lado de ingenieros químicos. Es decir que esto también es muy relativo, porque después que uno termina la carrera, realmente empieza a trabajar con otros profesionales, y eso es lo interesante, que no son exactamente de la disciplina que uno trabaja. Entonces eso hace que el trabajo sea en realidad más placentero porque es más diverso. Uno sobre un objeto que está estudiando lo mira de distintos lugares. Y eso, bueno, creo que más allá de que uno elija porque tiene su corazón volcado en eso, todo el mundo lo ve desde algún lugar o puede interesarle alguna otra cosa. A mí me interesó eso, o sea, yo lo vi por ese lado. Muy bien. En este programa en vivo de la Facultad de Ingeniería Química que estamos transmitiendo a través de Litus, vamos a contar además algo que me impresiona y me causa mucha curiosidad, es cómo en el día a día la matemática, la física está totalmente presente, la ciencia está presente en el día a día del ser humano, y si un día la ciencia se paró, el ser humano no puede hacer nada. Y eso es un poco así, ¿no? Bueno, lo que pasa es que todo nuestro mundo material puede ser modelado a partir de la ciencia, ¿no? Entonces la ciencia lo que han planteado es un gran paradigma que estalla y crece a partir del siglo XIX, y es a partir de ahí, de esa sistematización, de ese trabajo minucioso, de ese trabajo de investigación, que se establecen los lineamientos o forma y se desarrolla lo que se llama el método científico, y eso permite que nazcan cantidades de carreras ligadas con nuestro mundo material tangible. Entonces uno puede tocar muchas de estas cosas, por ahí menos tangible, o sea, la matemática pareciera ser que es menos tangible o más abstracto, pero bueno, cuando uno va y juega al casino y demás tiene que apostar y eso es un problema de probabilidades, o sea que también está ahí. También está en lo recreativo, en el ocio. Bonibardi, muchas gracias por acompañarnos, no sé si quiere dejar algunas palabras a los estudiantes o a los jóvenes, porque muchas preguntas tienen que ver, a ver, es difícil, me tiene que gustar la matemática, ¿cómo hago? Bueno, ¿cómo lo motivaría un estudiante del nivel medio o una persona que quiere iniciar una carrera en la FIC? Bueno,
Yo creo que lo más importante es tener ganas. Yo creo que la dificultad respecto de lo que serían las ciencias exactas, naturales, las ingenierías, que se ven como lugares difíciles, me parece que es tan difícil como muchas otras disciplinas. Pero lo importante es tener ganas. Creo que con ganas se puede realmente uno generar una carrera, no hay que tenerle miedo. Las posibilidades de fracaso siempre están, pero están en todas partes. Es decir, que por ese lado yo desmitificaría un poco la cuestión de lo difícil y pondría el acento en tratar de mirar a aquellas personas que estén sobre todo interesadas en mirar lo que es nuestro mundo real, nuestro mundo material, que estén interesadas en entender, en comprender, hacer transformaciones que sean predecibles, que uno pueda predecir respecto de eso. Bueno, son carreras que se adecúan exactamente para esos intereses. Muy bien. Bonibardi, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes se quedan por allí porque seguimos en Expo Carreras con el espacio de FIC. Vamos a tener tarde de experimentos hoy. Estoy viendo por aquí cerca un par de pelotas y las vamos a utilizar acá. Pelotas de básquet, de tenis, estoy viendo también. Así que tarde de experimentos, vamos a hablar de física, de matemática. Se quedan porque continuamos con más FIC. Seguimos en Expo Carreras Virtual 2020 en el espacio de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, que tiene su sede en Santa Fe. Vamos a hablar de matemáticas y tenemos una invitada que nos va a introducir en el mundo de las matemáticas, que es apasionante. Y ella es la doctora Marilina Carena. Es licenciada en Matemática Aplicada y doctora también en Matemática. Es docente e investigadora de CONICET. Marilina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenida. Bueno, ella nos va a contar acerca de la charla Mi Pyme en Cuarentena, así que va a necesitar la pantalla también, le va a explicar a todos los televidentes y por supuesto, bueno, nos corremos un poquito por acá y la dejamos a Marilina. Bueno, ahí. Por ahí. Ahí estamos bien. Bueno, como bien dijo, yo les voy a contar un poco, no voy a hablar de matemática para no espantarlos, les voy a contar sobre mi emprendimiento durante la cuarentena, ¿sí? De qué se trata mi emprendimiento y qué tuve que hacer, principalmente en la parte de la cuarentena estricta, cuando todos los negocios estaban cerrados, aquellos primeros días en fines de marzo, comienzos de abril. Como ustedes saben, la cuarentena, toda la pandemia produjo daños económicos en todo el mundo y no es casualidad que en medio de una crisis aparezca, resurja un sistema que justamente se nutre de la necesidad de la gente. Y estoy hablando de el conocido telar de la abundancia o también conocido como flor, mandala. Este sistema seguramente lo conocen muchos, pero para quien no lo conoce solo les voy a recordar que en este sistema se ingresa poniendo una cantidad de dinero, que suele ser bastante alta, suelen ser $1000, y uno ingresa en el nivel más bajo que se llama fuego, y empieza a ascender mediante un sistema que no viene al caso, no lo voy a contar ahora, pero empieza a ascender por diferentes escalones hasta que llega a agua. En general a uno le invita a participar a este sistema algún amigo, algún familiar, algún ser querido, y para invitarnos a entrar utilizan palabras muy de moda como es solidaridad, empatía, empoderamiento, y además nos prometen que esa inversión inicial se va a multiplicar. Y es por eso que yo digo que esto es una estafa, porque es matemáticamente imposible que eso ocurra. Y ahora vamos a ver por qué. Este sistema involucra dinero y una dinámica de ascenso que es bastante complicado y entonces confunde un poco y puede hacernos creer que funciona. Sin embargo, si uno ve cómo funciona esto, el dinero en el medio no se invierte, no se pone en plazo fijo, no genera ningún tipo de interés. Por lo tanto, el sistema hace que el dinero solo pase de mano en mano, ¿sí? Entonces, si pasa de mano en mano, pierde las propiedades que tiene el dinero, ¿sí? Se transforma en un objeto. Así que para comprender esto, lo voy a cambiar al dinero por un libro. Vamos a suponer que cada persona para ingresar a este sistema tiene que donar un libro, ¿sí? Entonces, siempre va a haber la misma cantidad de personas participando que libros en juego. Si hay 100 personas, hay 100 libros en juego, ¿sí? Como les dije, este sistema promete multiplicar la inversión inicial, en general por 8. ¿Sí? Este sistema dice que
lo que uno pone, en este caso un libro, va a terminar recibiendo 8 libros. Ahora yo les pregunto, ¿cómo puede ser posible que si hay 100 personas participando y hay 100 libros en juego, cómo puede alguna persona recibir 8 libros? Bueno, la respuesta es simple. Los libros no se multiplicaron en el camino, así como el dinero no generó interés. Entonces, la única forma de que alguna persona reciba 8 libros es que o sea, si una recibe 8 libros, hay 7 que se quedaron sin sus libros, ¿sí? Y no hay otra forma, no hay forma de conseguir esto. Entonces, ¿qué pasa con este sistema? ¿Sí? Si una persona gana, hay 7 que pierde, es decir, el 87,5% de las personas participantes pierden. Y no hay otra forma. Y es ahí donde empiezan a querer ingresar más gente al sistema. Pero no importa cuántas veces se repita este ciclo, siempre va a haber la misma cantidad de libros en juego que personas participando, ¿sí? Por lo tanto, este sistema, cuando en algún momento colapsa, porque tarde o temprano colapsa, y de hecho colapsa temprano, ¿por qué? Por el crecimiento exponencial, que no me voy a meter, pero lo habrán escuchado mucho durante la cuarentena. El crecimiento exponencial hace que rápidamente nos quedemos sin gente para ingresar al sistema. El sistema colapsa y en ese momento, por cada persona que ganó, 7 perdieron. Es decir, cuando uno ingresa a este sistema, o bien es estafado, que es lo más probable, o bien es un estafador porque se está quedando con el dinero de 7 personas. Como me ofrecieron esto en la cuarentena, yo dije, no me voy a meter con esto, mejor me voy a poner a producir. Voy a seguir con mi microemprendimiento, que es el que realmente les venía a contar, y mi emprendimiento requiere 2 materiales. Requiere perlas rojas y unas bolitas metálicas grises que están ahí. Resulta que, como les dije, yo quería producir en esas 2 semanas de cuarentena estricta y no tenía dónde comprar materiales porque estaba todo cerrado y yo quería aprovechar ese tiempo. Solo tenía 130 perlas y 80 bolitas metálicas. ¿Y qué es lo que yo producía? Yo producía collares y pulseras, ¿sí? Cada collar, yo ya tenía un diseño armado y cada collar lleva 10 perlas y 8 bolitas. Y cada pulsera lleva 5 perlas y 2 bolitas, ¿sí? Entonces yo tenía que decidir con ese material cuántos hacer de cada uno y lo que yo quería era tener la mayor cantidad de ganancia. Entonces uno lo primero que puede decir es, bueno, hago todas pulseras porque requieren menos material. Sin embargo, el collar, que requiere más material, me da más ganancia. Entonces yo tenía que decidir qué hacer. Si hacer lo que llevaba menos material, pero daba menos ganancia, o lo otro que llevaba más material, pero me daba más ganancia. Entonces hice una encuesta en Instagram para saber qué producir. Esta encuesta no me ayudó demasiado porque me salió muy pareja. Me salió que la mitad de gente de mi Instagram, que era quien finalmente me iba a comprar las cosas, prefería los collares y la mitad las pulseras. Entonces lo que hice fue esta grilla, que yo no sé si se ve muy bien, estas grillas con puntitos ahí, para poder decidir qué cantidad hacer. Vamos a ver qué quiere decir esa grilla. Es como la batalla naval. ¿Sí? Cualquier punto de ahí me va a representar una combinación de pulseras y de collares. Por ejemplo, miren ese punto rojo que está marcado ahí. Si ustedes bajan hacia abajo, se ven que en los collares se chocan el número 5 y que si van hacia el costado, en las pulseras se chocan el número 20. Es decir, ese punto representa 5 collares y, 20 pulseras. Entonces yo quiero saber, ¿puedo hacer esa cantidad? Entonces chequeo, a ver el material. ¿Me alcanzarán, por ejemplo, las perlas? Fíjense, si hago 5 collares, ¿sí? 5 collares acá, ya tengo ahí 10 perlas por cada collar, o sea que tengo 50 perlas. Pero cuando quiero hacer las 20 pulseras, voy a requerir 100 perlas más. 150 perlas, yo tenía 130, ese no me alcanza. Ese punto no lo voy a poder colorear, no va a ser una combinación posible. Entonces acá digo, uy, ¿qué tengo que chequear? Todos esos puntos, cuál me alcanza el material y cuál no, es como mucho trabajo. Entonces me acordé de algo que me enseñaron en la escuela secundaria, que lo voy a explicar ahora, algo de matemática. Lo voy a explicar. Lo que me enseñaron en la escuela es que me concentre solo en la cantidad de perlas, ¿sí? Me olvide de los otros materiales y me concentre en las perlas. Y también que me concentre primero solo en la cantidad de una de las dos cosas, por ejemplo en collares. Si yo tengo 130 perlas y cada collar me lleva 10, ¿cuántos puedo hacer como mucho? Si hiciera solo collares, 130 dividido 10 me da 13. Entonces voy a pintar esa fila de abajo de puntitos, ¿sí? Que me representa 13 collares y ninguna pulsera, ¿sí? El más grande de allá me dice que haga 13 collares y ninguna pulsera.
Ahora voy a hacer lo mismo con las pulseras. Si yo quisiera hacer solo pulseras, como la cantidad de perlas que tengo es 130 y cada pulsera me lleva 5 perlas, si hago 130 dividido 5 me da 26. Lo voy a representar acá al costado, ¿sí? Tengo 26 pulseras si no hiciera ningún collar. Y ahí es donde recurro a la matemática que me dice lo siguiente, me dice, uní con una línea esas dos cantidades máximas y pintá todos los puntitos que te queden sobre la línea y debajo. Todas esas combinaciones, todos esos puntitos rojos me alcanzan, las perlas me son suficientes para hacer cualquier combinación que esté representada ahí con el puntito rojo. Bueno, ahora me acuerdo que también llevaba bolitas metálicas y hago lo mismo. ¿Qué hago? Como tengo 80 bolitas, si quisiera hacer solo collares, puedo hacer 10, que son los que pinto ahí abajo. Si quisiera hacer solo pulseras, como llevan 2 cada uno, hago 80 dividido 2 y me da 40, los pinto al costadito. Los uno con una línea y pinto de nuevo todas las bolitas, ¿sí? Esas dos cantidades máximas las uno con una línea. Y ahora pinto todos los puntitos que me quedan sobre la línea y debajo. Cualquiera de esas combinaciones me alcanzan las bolitas metálicas. Pero ahora recuerdo que yo tenía los dos materiales, porque mi diseño era así, yo no les mostré, pero acá yo traje la pulserita, en donde, ven, los diseños tenía 5 bolitas rojas y 2 bolitas metálicas, ¿sí? Entonces ahora, como yo me acuerdo que necesito las dos cosas, ¿qué hago? Superpongo esos dos dibujos, ¿sí? ¿Ven? Superpongo. Lo que me queda pintado de los dos colores es que me alcanzan los dos materiales, tanto las bolitas rojas como las bolitas metálicas. Esa zona de violeta que me quedó ahí se llama región factible y tiene una justificación matemática que la voy a colocar por un ratito, no se asusten por favor. La justificación matemática es la siguiente. La roja, lo único que yo hice es traducir al lenguaje simbólico lo que yo tenía en lenguaje coloquial. La restricción roja ahí me dice que la cantidad de perlas rojas tiene que ser menor o igual que 130, que es la que tenía. ¿Y qué es la cantidad de perlas que uso? 10 por cada collar, que le llamé X, porque así hacemos en matemática, le ponemos un nombre cortito a cada uno, y 5 por cada pulsera. Y lo mismo con el azul. ¿Sí? Eso, si se recuerdan, es de la escuela secundaria, eso es un sistema de 2 desigualdades con 2 incógnitas, o sea que es algo muy sencillo. Bien, ahora, todos esos puntos, todas esas combinaciones que ven ahí en violeta, me alcanza. Todas esas puedo hacer. La pregunta es, ¿cuál de todas esas combinaciones me va a dar la mayor ganancia? Tengo que chequear la ganancia que me produce cada combinación y elegir la más grande. Pero otra vez, son un montón. Entonces, otra vez recurro a la matemática que me dice, no hace falta que chequees todo. Hace falta solamente que hagas ese procedimiento en los vértices de esa región, en 3 puntos. Chequea la ganancia de esos 3 puntos y ya está, la más grande es la que te conviene. Entonces voy a recordar cuál es la ganancia. Era 250 por collar y 100 por cada pulsera, así que voy a empezar chequeando la ganancia del punto de abajo. En el punto de abajo, que sería hacer 10 collares, como cada uno me da 250 pesos, son 2.500 de ganancia. Ahora sigo con el punto de arriba, el que es hacer 26 pulseras, que me da 2.600 pesos de ganancia, ¿sí? Porque eran 26, cada una me da 100. Y por último voy a chequear el punto del medio, que son 7 collares y 12 pulseras. Si bajan hacia abajo ven que choca al 7 y si van al costado ven que choca al 12. La ganancia de hacer 7 y 12 es exactamente 2.950 pesos. Claramente es la ganancia óptima, ¿sí? Entonces, la ganancia óptima la obtuve con una combinación que al principio no era natural. ¿Por qué se me hubiese ocurrido hacer 7 y 12? No era algo natural. Y entonces ahora uno podría decir, ¿y todo ese lío hiciste por 350 pesos o 450 pesos que hay de diferencia? Y bueno, yo les respondo 2 cosas. Primero, que no es gran lío. El que sabe de matemática traduce eso en 2 minutos. Y segundo, que esto, en vez de ser una pyme, podría ser una empresa muy grande en donde esos 350 no sean 350 pesos, sino 350 millones de dólares. Las limitaciones sean reales, sean, por ejemplo, por la capacidad de producción de una máquina. Entonces me tengo que ajustar sí o sí. Entonces, sí vale la pena hacer esas cuentitas que parecen que eran un montón, pero en realidad no lo son tanto. Yo elegí estos 2 problemas muy sencillos porque quería ilustrar un poco qué hacemos a otra escala quienes hacemos matemática. El primer problema, el del mandala que le conté, lo que hacemos a veces en matemática es abstraernos del problema concreto y mirarlo, lo que le decimos desde lejos, analizar las variables y ver cuáles son las variables importantes y qué efecto producen. El segundo problema fue trasladar un problema concreto, traducirlo al lenguaje simbólico, resolverlo e interpretar de nuevo la solución en términos del problema original.
Y en el medio aplicamos resultados matemáticos. Por eso también el tercer punto habla de desarrollar herramientas que puedan aplicarse, ya sean resultados concretos, en problemas concretos, o para probar otros resultados. Y con respecto a este punto, y ya para ir cerrando, yo quisiera recuperar la importancia de la ciencia pura o de la ciencia básica. Dejemos de pensar, yo elegí problemas aplicados porque si no los iba a aburrir, pero dejemos de pensar en que la ciencia tiene que responder a la pregunta ¿y eso para qué sirve? O ¿eso dónde se aplica? Y empecemos a concebir a la ciencia como una construcción de partes en donde cada parte, cada engranaje es tan importante como los demás porque hace funcionar ese todo que es la ciencia. Y incluso en la ciencia concebida como solo aplicada, hay resultados completamente abstractos que después terminan siendo aplicados a lo largo del tiempo. Entonces, para cerrar, yo quiero terminar con esta frase de Marie Curie, en donde ella se refiere a esto. Ella fue una científica química, física, que ganó varios premios, y ella dice que cuando se descubrió el radio, nadie sabía que sería útil en los hospitales. El trabajo científico no debe considerarse desde el punto de vista de su uso directo. Se debe realizar por sí mismo, por la belleza de la ciencia, y luego siempre existirá la posibilidad de que un descubrimiento científico se convierta, como el radio, en un beneficio para la humanidad. Bien, y esto es todo lo que les quería contar, así que muchas gracias. Bueno, Marilina, te agradecemos el hecho de acércate, por favor. Pasar por aquí, contarnos esto. La verdad es que los dos ejemplos sirvieron para entender un poco la ciencia aplicada y en este caso la matemática aplicada. Uno por allí lo ve de manera abstracta o dicen los estudiantes, pero matemáticas es solo hacer números. No, está presente en todo y atraviesa todo y sale muchas veces en auxilio de las personas que por allí necesitan entender estas cosas, ¿no? Así que bueno, Marilina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Marilina Carena, desde la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Continuamos aquí en Expo Carreras Virtual 2020. Recuerden, redes sociales, estamos en UNL Litoral, el sitio en Instagram, por ejemplo, de referencia, o si no, Facebook, estamos también Universidad Nacional del Litoral. Pero recuerden, el sitio de referencia para inscripciones, toda la información que brindamos aquí en Expo Carreras, unl.edu.ar/Expo Carreras. Continuamos en la Facultad de Ingeniería Química y la recibimos a la doctora Albana Marchesini, que nos trae una charla. Ella les va a hablar de la innombrable. Veremos de qué se trata. Albana, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien. El título de la charla es La innombrable, la ciencia que transforma el mundo, solo un problemita de marketing. Está bien. Perfecto. Bueno, la dejamos contar a todos los televidentes, a todos los que nos siguen en distintas plataformas, de qué se trata esta charla y tiene que ver con la Facultad de Ingeniería Química. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre artístico es Albana y soy química. Sí, soy química. Una de las 5 decisiones más importantes que tomé en mi vida fueron, formar una gran familia, tener a mis 3 chicos, Isabela, Vicky y Augusto, y ser química. Ser química para transmitir, para enseñar, para jugar un poco en el laboratorio. Porque desde chiquita siempre fui el típico niño molesto que perseguía a sus adultos con todas las preguntas de mamá, ¿esto para qué sirve? Papá, ¿esto para qué sirve? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y mezclaba en el asador de mi casa los compuestos de limpieza de mi casa. Y bueno, y siempre trabajé así porque siempre pensé que podía transformar el mundo. Bueno, fíjense que el problema que tienen estas ciencias, tanto la física, la matemática como la química, es que no tienen lobby, no están siendo bien vendidas. Fíjense que con una serie tan sencilla como fue esta de Big Bang Theory, se logró que todos supiéramos lo que eran las teorías de cuerdas, ¿sí? Algo que era impensado, una teoría física sumamente compleja. Y fíjense que simplemente con bajarlo un poco la información a que nosotros podamos entenderla y vivenciarla, a todos nos interesó y a todos nos gustó. Es por esto que siempre digo que
la química es capaz de transformar el mundo. Y como es bastante difícil que ustedes se den cuenta cuál es el nivel en que la química nos invade, tuvimos una pequeña idea y fue tratar de describirles lo que sería un día en Santa Fe sin química. Entonces, yo quiero que ustedes piensen, un día de febrero, esto pasó del año 2016, eran las 8 de la mañana, uno prendía la radio y le decían que la sensación térmica era de 38 grados y que la prospección era para la 1 de la tarde de alrededor de 61 grados centígrados, como dice ahí, eso es un recorte del diario Litoral, y que la humedad iba a ser de alrededor del 100%. Bueno, entonces, ¿qué pasó? A la mañana, tipo 8 de la mañana, me despierto como todas las mañanas, miro el techo y el venti estaba apagado. Miro el aire acondicionado y estaba apagado. ¿Y saben por qué estaba apagado el venti y el aire acondicionado? Y estaban apagados porque no había luz eléctrica. ¿Y por qué no hay luz eléctrica? Porque saben que en nuestro país el 60% de la luz eléctrica es producto de la combustión de materiales fósiles, ¿sí? Y la combustión es un proceso químico. ¿Y se acuerdan cómo les había dicho antes? Como se trataba de un día sin química, no hay combustión, entonces no hay luz eléctrica. Y bueno, acalorada y como estoy, me voy hacia el baño, me voy a lavar la cara, me quiero lavar los dientes, lo que hago todas las mañanas, y abro la canilla. Y cuando abro la canilla sale una cosa pegajosa, verde, barrosa, con un pescado, un alga, un caracol, un asco. Y el agua potable, transparente, translúcida, incolora, insípida, ¿qué pasó? Y bueno, resulta que el proceso de potabilización de agua es otro proceso químico que implica la captación, la coagulación, la decantación, la filtración y finalmente la desinfección para convertirla en agua potable. ¿Y saben qué usamos para desinfectar? Un producto químico que ahora está súper de moda porque lo usamos diluido para evitar que el coronavirus ingrese en nuestras casas. Bueno, fantástico, no pude tomar agua. Me voy a lavar los dientes porque tengo un dinosaurio terrible en la boca, entonces agarro la pasta de dientes. ¿Y qué pasa? La pasta de dientes es un preparado químico, es una mezcla de óxido de calcio, óxido de titanio, de bicarbonato, de una sustancia con gusto a menta, y todos esos son productos químicos y no están. Porque hoy, ¿se acuerdan? Era un día sin química. Bueno, tengo calor, no me pude lavar los dientes, no pude tomar agua, me voy a la cocina, quiero desayunar, abro la heladera, saco la leche, en realidad busco la leche y adivinen qué, tampoco hay leche. ¿Y por qué no hay leche? Porque la leche se obtiene por un proceso de pasteurización y la pasteurización es otro proceso químico, ¿sí? Bueno, no puedo tomar leche, me voy a hacer una tostada, abro la alacena y cuando abro la alacena me encuentro que no hay pan. ¿Y por qué no hay pan? Porque la harina es un producto elaborado, porque la harina y la levadura producen una fermentación química que el pan se infla y tengo un rico pan globuloso y dorado y bueno, y como son todos procesos químicos y hoy les había contado que no había química, bueno, no hay pan tampoco. Bueno, listo. Tengo calor, no me lavé los dientes, tengo sed, tengo un hambre terrible, pero me tengo que vestir porque tengo que ir a trabajar. Bueno, me voy a la pieza. Abro el placar y adivinen qué, no hay ropa. No hay ropa, no tengo ropa tampoco. ¿Por qué no hay ropa? Porque la ropa tiene dos orígenes, la fibra, que pueden ser naturales o sintéticas. Si se trata de fibras naturales, bueno, las obtuvimos de las ovejas o de alguna fibra de alguna planta. Y si son artificiales, los obtuvimos de un proceso de síntesis del petróleo. Por lo tanto, tampoco hay nada sintético, porque hoy no hay química. ¿Qué problema? No tengo ropa. Bueno. Pero ¿saben qué? Hoy es un día sin química, pero no es solo un día sin química para mí, es para todo el mundo. Entonces vamos a estar todos como Adán y Eva. Y bueno, me voy al trabajo igual. Bajo las escaleras, abro la puerta, empiezo a caminar. Acuérdense, estábamos en un día en Santa Fe, 44 grados de temperatura, 100% de humedad. Salgo, doy 2 pasos y el sol me arrasa. Me quema la piel. Me quema la piel, no puedo caminar. Y entonces busco en la cartera el bloqueador. Y adivinen qué, no está. No está porque el bloqueador está producido por una molécula orgánica que tiene un doble enlace, que tiene la habilidad de captar la luz UV del sol y evitar que la luz penetre en mi piel. Pero como hoy es un día sin química, tampoco está. Muy bien, bueno, me achicharro. Sigo caminando y adivinen quiénes me persiguen. Que nos persiguen a todos en Santa Fe y son culpables del dengue. Me persiguen los mosquitos y tampoco hay repelente. Me duele la cabeza. Me siento deshidratada, no tomé agua, me quedo tranquila en una plaza, pasa un airecito y pienso, me voy a tomar una aspirina. Oh, ¿saben qué? Tampoco hay aspirina. No hay aspirina,
no hay ibuprofeno, no hay diclofenac, no hay nada, porque saben que todos esos compuestos son productos de la síntesis orgánica. Y como hoy es un día sin química, no hay. ¿A qué viene todo este relato? Bueno, todo este relato simplemente sirve para quererlos ubicar en cómo se encontraría un hombre o una persona prehistórica adentro de su cueva esperando que la fiera que está en la puerta no se lo coma. Le faltan todas estas cosas que yo le conté y obviamente muchas más. Esta pobre persona y este grupo de personas vivían de forma nómada. ¿Eso qué quiere decir? Que consumían todos los alimentos y los recursos que había en la región y cuando estos se agotaban, se cambiaban de lugar y iban a vivir a otro lugar. Todo esto ocurrió durante lo que se conoce como la Edad de Piedra. ¿Qué quiere decir la Edad de Piedra? Que había algún que otro de estos hombres prehistóricos que era más curioso y que se dio cuenta que el golpear una piedra contra la otra les cambiaba las formas, le podía dar filos y a partir de esto era capaz de generar distintos pedazos de carnes, de maderas, de distintos productos, ¿sí? Bueno, y también pasó un día que uno de estos hombres de Neandertal se levantó más temprano que el resto del grupo y estaba más despierto y se dio cuenta que en la fogatita que tenía, una de las piedritas que estaba alrededor de la fogatita estaba medio como plateada. Y le llamó la atención y entonces la agarró y la miró y se dio cuenta que debido al proceso de reducción, que es un proceso químico, por el cual se produce por la presencia del carbono, que se comporta como un agente oxidante, como un agente reductor, y la presencia de esta piedra que es susceptible de ser reducida, aparecen los metales y comienza lo que se conoce como la era de los metales debido a que aparece el fuego. Fíjense que el fuego es fantástico porque el fuego modifica nuestro ambiente. ¿Qué les permite el fuego? El fuego les permite quedarse en la cueva, no tener que mudarse cuando hace frío porque con el fuego calentamos la cuevita y además con el fuego pudimos transformar y acá empezamos a hablar de una definición no solo de la utilización de los materiales que estaban naturalmente disponibles, sino que ahora agregamos la transformación de los materiales, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa pudieron transformar la gente prehistórica? Ahí pudo transformar minerales en cuencos cerámicos. En estos cuencos cerámicos pudo almacenar cereales, los cuales le pudieron servir para el año que viene, pudo almacenar agua, pudo hacer un montón de cosas. Y además comienza lo que se conoce como la era de los metales, del bronce, del cobre, del estaño, del níquel. Y todos estos metales tenían las propiedades comunes de que eran blandos y que tenían bajos puntos de fusión y que para la tecnología de la época, que era la fogata y el fuego, eran fantásticos, eran bien aplicables. Bueno, y ahora vamos a hacer un salto grande histórico y nos vamos a encontrar caminando por los pasillos de los templos de Grecia. Y acá nos encontramos a Aristóteles y Platón charlando claramente, y como siempre todo el mundo, desde toda la humanidad, nosotros hemos querido explicar las cosas que pasan. Entonces a ellos se les ocurrió que podían explicar esto de los diferentes materiales a través de la existencia de 4 elementos fundamentales, ¿sí? Y estos 4 elementos fundamentales los conoce todo el mundo porque son los del signo del zodíaco. Fíjense de dónde vienen, que son el aire, el agua, el fuego y la tierra. Y que de la combinación de estos 4 elementos, ya sea porque existían en gran cantidad o existían en poca cantidad y además por la acción de la discordia y del amor, esa es la parte fantástica, estos elementos se combinaban y producían todos los otros. Bueno, muy bien, esta teoría duró muchos años hasta que aparecieron unos discípulos que se llamaban Euclides y Demócrito. Bueno, y Euclides y Demócrito, fíjense acá está Euclides tratando de explicarles a sus compañeros, en realidad esta teoría que me dijeron Aristóteles y Platón y a mí no me cierra. A mí me parece en realidad que la materia puede tener distintos orígenes, que la materia puede ser indivisible, que la materia puede ser atomizable. Y ahí aparece la primera vez el concepto de átomo, que fíjense, estamos hablando del año 1500 y el concepto de átomo aparece recién con John Bohr en 1806, 1807, año en que a nosotros nos llegan las invasiones inglesas. Muy bien. Bueno, ¿podemos continuar? Los años siguieron y como siempre tratamos de seguir explicando todo lo que ocurre y no se nos ocurre mejor cosa que seguir con la magia. Y entonces empieza esto que se conoce como un movimiento que se llama alquimia. ¿Y qué era la alquimia? La alquimia era un movimiento que trataba de encontrar la piedra filosofal y la panacea. La piedra filosofal se supone que era una piedra o cualquier mineral que a través de algún proceso químico iba a poder ser convertido en oro. ¡Wow! Fíjense, convertirse en oro. Y la panacea era una sustancia líquida, todavía nunca se habla del término química, que era capaz de, al ser bebido, te curara de todos tus males. Fantástico, ojalá hubieran podido encontrarlo. La realidad es que los alquimistas realmente no encontraron ni la piedra filosofal ni la panacea, pero sí encontraron en ese proceso un montón
de desarrollos de procesos químicos que hoy día utilizamos. Por ejemplo, las destilaciones, las precipitaciones, las cristalizaciones, son todos procesos que el día de mañana en el laboratorio, si alguno decide estudiar esta carrera, lo va a hacer continuamente. Muy bueno, y bueno, seguimos con los años y aparece Paracelso. Bueno, fíjense, Paracelso era el 14º hijo de una familia europea acomodada, ¿sí? Y en ese momento a él le tocó estudiar. Y bueno, y como los que estudiaban en esa época generalmente eran los acomodados económicamente, a él le tocó estudiar y tuvo que estudiar varias cosas. Era médico, era veterinario, era filósofo, era matemático, era físico, bueno, era de todo. Pero él genera lo que se conoce como las 7 reglas de Paracelso, que son muy conocidas y hoy día son revigentes, porque él hablaba de que el cuerpo se tenía que mantener en equilibrio. ¿Y cómo se mantenía en equilibrio? Y con una alimentación adecuada, tomando agua, estando tranquilos, meditando. Fíjense qué actual que es esto. Sin embargo, Paracelso genera estas 7 ideas en la época en que Colón llega a América, 1492. Fíjense qué lejos que estamos nosotros de la ciencia si todavía estábamos todavía no había llegado Colón. Bueno, posteriormente viene Boyle junto con Mariotte y Gay-Lussac, desarrollan todas las teorías de los gases, pero todavía seguimos sin hablar de la química pura. Y recién va a ser el próximo invitado, Lavoisier. Este señor va a ser el que define lo que es el concepto de la conservación de la materia. Y fíjense qué importante, porque 140, 150 años después Einstein agarra este concepto y lo termina diciendo, y además de que la materia no se pierde ni se destruye, se puede obtener energía, y sale la ecuación fantástica de Einstein que dice que la energía es igual a la masa por la aceleración de la luz al cuadrado. Fíjense qué visionario don Lavoisier. Bueno, pero les voy a contar el chismerío. Lavoisier le gustaba investigar y tenía que hacer muchos experimentos, y los experimentos en esa época, igual que ahora, son caros, entonces necesitaba algún subsidio. Y no tuvo mejor idea que casarse con la hija del recaudador de impuestos de la región. Estamos hablando en 1770, plena Revolución Francesa. Y entonces, ¿qué pasó? Pobre Lavoisier era científico, pero lo mandaron a cobrar impuestos. Entonces, en toda la región no era bien visto, bueno, y fue en uno de los que utilizaron, la guillotina. Y entonces así Lavoisier, quien fue el padre de nuestra química moderna, terminó de este modo. Podemos continuar que la química moderna, fíjense, la química moderna nos va a permitir todo lo que son los cambios de los materiales. Fíjense qué importante esto de los materiales, y a mí me encanta pensar, 20 de abril del año 1969 llegamos a la Luna. Digo llegamos porque realmente todos llegamos a la Luna, y esto es gracias a los materiales. ¿A qué materiales? Al combustible, por ejemplo, se utilizó un queroseno potenciado con oxígeno líquido para llenar los tanques de la nave espacial, que permitió vencer la fuerza de la gravedad. Además, fíjense, los trajes de los hombrecitos, de los astronautas, tenían 27 capas de distintos materiales que los protegían de los meteoritos, de la luz, los protegían de todo, ¿sí? Y entonces en ese momento uno de los astronautas dijo, esto es un pequeñísimo paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y fíjense la importancia de los materiales desarrollados con la química. Otra cosa importante es el cambio climático. Nosotros estamos sumamente involucrados con los cambios climáticos. Tenemos un montón de institutos dentro de la facultad y dentro de todos nuestros grupos tratando de estudiar cómo hacer para revertir el cambio climático. Por otro lado, también tenemos que hablar de lo que es la economía de átomos, la sustentabilidad, la ecología. ¿Y qué es la economía de átomos? Es tratar de pensar en forma diseñada la química, de modo tal de que si yo pongo una determinada cantidad de reactivos, obtenga con la mayor eficiencia una determinada cantidad de productos. Y eso es pensado. La química hoy en día se piensa. Muy bien, otro problema, otra cosa importante es que la química nos resuelve los problemas. Y me encanta Lisa Lau cuando dice que con la química reaccionamos, con la química nos podemos poner en equilibrio y con la química vamos a estar siempre bien. Ella siempre encuentra una solución química para todos los problemas de la familia. Y finalmente me viene a la memoria, o recuerdo, aquel diálogo memorable entre aquellos dos ratoncitos durante la noche, en el cual uno le dice al otro, ¿qué vamos a hacer esta noche, Cerebro? Y Cerebro le contesta, Pinky, lo mismo de todas las noches, transformar el mundo. Porque la química nos transforma, la química está en todos lados, la química nos rodea, la química nos invade. Tenemos que hacer química. Muchas gracias, te agradecemos, Albana, por estos minutos aquí
Y por supuesto, bueno, aprendimos que la ciencia va desde la aspirina hasta un traje espacial. Exacto. Así que aprendimos con esta charla. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en Expo Carreras 2020 y por supuesto vamos a continuar. Tenemos una pausa y regresamos enseguida. Estamos conociendo la Facultad de Ingeniería Química de la UNL. Bueno, todas las preguntas que quieren hacer las van dejando a través de las redes sociales. Expo Carreras UNL nos pueden encontrar en Instagram o en Twitter. Y nos vamos a meter, venimos de la matemática y nos metemos en la física. Y nos acompaña el doctor Raúl Urteaga, doctor en física. ¿Cómo le va, Urteaga? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Raúl, nos traes experimentos. ¿Qué tienen que ver por allí las supernovas, el petróleo y las pelotas? ¿Qué tienen en común? ¿Por qué estos tres títulos? Bueno, sí, un poco a propósito de estos nombres bien disímiles, tipo la Biblia de Calefón. La idea es que les voy a contar un poquito, digamos, acerca de cómo se conectan estas cosas a través de pensar modelos que nos permitan entender la naturaleza. Eso es un poquito lo que tengo previsto contarles hoy un poquito. Muy bien, bueno, comenzamos. Bien. Entonces, voy a empezar contándoles una historia, digamos, que es mi propia historia. Digamos, cómo se origina un poco mi deseo por aprender física en particular. Una tarde, tenía 12 años, yo fui a la casa de mi abuela. Era un lugar súper tranquilo, además se llevaba unos mates espectaculares mi abuela. Y estaba mi primo, que es unos años mayor que yo, estaba estudiando carpetas, ecuaciones, cuentas, la calculadora. Y entonces me acerco y miro un poco cómo es todo eso y digo, primo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es todo esto? Y él me dice, agarra una goma y me dice, yo te voy a explicar. Escena. Yo te voy a explicar. Agarra la goma y me dice, si vos me decís, ¿a qué altura, de qué altura la suelto? Entonces, yo te voy a decir cuánto tiempo demora en caer. Yo quedé impactado. Digo, no, a ver, ya, 1 metro, calculá. Se sentó, yo lo miraba, fascinado. Agarró sus cuentas, hizo un artilugio matemático ahí, sacó la cuenta. Algo así como medio segundo daba, un poquito menos. Yo quedé anodado. Dije, vamos a probar. Le pedí una cinta métrica a mi abuela, enseguida medimos 1 metro. Él justo tenía, en esa época se habían puesto de moda unos relojes unos relojes de pulsera con cronómetro. Y nos pusimos ahí a medir. Él soltaba la goma, yo medía, medí 0,5 segundos. Dentro del error, daba perfecto. Le digo, primo, esto está espectacular. Le digo, ¿cómo se llama esto? Le digo, bueno, esto se llama física, me dice. Muy canchero, ¿eh? No, esto se llama física. Ah, genial, le digo yo. ¿Y dónde se estudia esto? Y esto se estudia en el Balseiro, me dice. Ah, mira, bueno, yo me quedé pensando. Pasó mucho tiempo y muchas otras cosas pasaron en el medio, pero, bueno, en esa época no se podía estudiar la licenciatura en física aquí en Santa Fe, así que fui a Balseiro, hice la licenciatura en física, el doctorado en física. Actualmente soy investigador de CONICET, haciendo física. Soy docente de la FIC, también enseñando física. Así que se ve que ese experimento me impactó, evidentemente. Y obviamente no fue por ese experimento únicamente, pero sí tiene los ingredientes que me atraen de la ciencia, que tiene que ver con generar un modelo, poder construir un modelo y con ese modelo tratar de hacer una predicción, tratar de ver cosas que no las podemos ver sin un modelo. Entonces, un poco lo que traigo hoy, quería compartir con ustedes, es esa aventura del experimento inicial que hicimos con mi primo y lo podamos saborear juntos. Entonces, la idea es, vamos a hacer un mini repaso de cómo es una caída libre. Me voy a servir una pelotita para hacer un ejemplo y vamos a ver una pequeña imagen como para refrescar algo que vimos todos en el secundario, ¿sí? Bien, caída libre, todos los conocemos, es algo muy obvio. Soltamos un cuerpo, empieza a ganar velocidad hacia abajo, lo suelto y arranca con velocidad inicial igual a 0, ¿sí? Y cae. El cuerpo se acelera, gana velocidad. Una vez que lo solté, después de 1 segundo,
esta pelotita gana una velocidad de 9.8 metros por segundo. ¿Está bien? Luego de un segundo. Es decir, aumentó la velocidad desde 0 hasta 9,8 metros por segundo. Si pasa un segundo más, es decir, 2 segundos, ya la velocidad se duplica y pasa a ser el doble de ese valor. ¿Sí? 9,8 metros por segundo son algo así como 35 kilómetros por hora. O sea que ya en 2 segundos de caída tenemos algo así como 70 kilómetros por hora. La cosa es rápida, digamos. Sí, cualquiera que haya caído sabe lo que es. ¿Está bien? Esos 9,8 metros por segundo es lo que llamamos la constante o la aceleración de la gravedad. Quiere decir que la velocidad aumenta 9,8 metros por segundo por cada segundo y por eso aparece el cuadrado. ¿Está bien? Esa es la constante G que vemos todos en el secundario cuando hacemos las cuentas. Y una vez que hicimos cinemática, movimiento uniforme acelerado, vemos en el secundario, vimos que podemos calcular o hacer un modelo para predecir cuál es la distancia que va a recorrer la pelota en función del tiempo. Lo que vamos a ver es esa formulita, nos dice cómo es la distancia, cómo aumenta la distancia con el tiempo. Y aumenta con el cuadrado del tiempo, que es, cada vez nos movemos más rápido. Esas fotos que aparecen ahí cada vez están más separadas. El experimento muy famoso que hizo Galileo tratando de demostrar que ese valor era independiente de las cosas, ¿sí? En la Torre de Pisa, el famoso experimento, que básicamente nos dice que independientemente del objeto que nosotros tiremos, eso cae con la misma aceleración. Y esa fuerza que hace que las cosas caigan es la atracción entre la masa de la Tierra y la masa de la pelotita. Bien, entonces la idea que traje para hoy es tratar de repetir ese experimento que hicimos con mi primo de una manera diferente, actualizada si se quiere. Entonces me traje una pelota que haga un poco de ruido y la idea es, si cambiamos digamos, en la ecuación, simplemente reemplazamos el término para que nos despeje el valor del tiempo, podemos reagrupar los términos para obtener cuál es el valor del tiempo que va a demorar en caer la pelotita. Esto fue lo que hizo mi primo. Muy teatralmente, digamos, como que era una cosa súper complicada, había que ponerle un poco de onda, y calculó, puso 1 metro y calculó. Yo, como mi abuela ya no me presta la cinta, dije, bueno, vamos a llevar algo que sepamos cuánto mide directamente y tomamos eso como medida. Mi hija me hizo un dibujito con el que salí muy favorecido, obviamente, y que nos va a servir para tomar la altura. Yo mido 1,75 m cuando no uso tacos, y podemos usar esta medida como un valor de distancia al cual podemos tomar como referencia y poder medir el tiempo. Y vamos a hacer una predicción. Y de esto se trata, hacer un modelo. Una vez que uno entiende el modelo, puede decir, bueno, 1,75 m, la aceleración de la gravedad que la conozco, me da un tiempo que está ahí. Bueno, ahora, esta sería la versión moderna del teléfono del teléfono. Fíjate vos cómo me traiciona. La versión de aplicación. La aplicación de lo que era un cronómetro. Hay un montón de aplicaciones que utilizan cronómetros, aplicaciones para el celular, pero yo no traje un cronómetro, porque no es tan preciso al final. Y traje otra aplicación, que voy a ver si la puedo mostrar un poquito. Ahí tienen el link en la pantalla. A ver si me voy a quedar quieto. Bien, esta aplicación muestra en la escala vertical el tiempo y en la escala horizontal la frecuencia. Fíjense que esa curvita es el tono que yo estoy cantando. Pero lo que vamos a usar de esta aplicación es, fíjense, cada vez que la pelota cae, queda una marca horizontal. ¿Está bien? Fíjense, yo grito, ¡bap! ¡Bap! Y entonces vamos a usar eso de cronómetro. Porque con esto voy a poder hacer un zoom y vamos a poder medir con precisión el tiempo. Entonces, el experimento que les propongo es, ponemos la pelota a 1,75 m, vamos a tener que hacer todo silencio. Y vamos a medir el tiempo que demora en caer. ¿Está bien? Le damos el teléfono a Charlie. Ahí estamos. Muy bien. Ahora vamos a tratar de soltarlo desde la altura de mi cabeza, más o menos ahí, y vamos a hacer todo silencio. ¡Chap! A ver. Y ahora ponemos pausa. Me voy a acercar a la cámara. Ahí. Perfecto. Vamos a aprovechar el zoom de la cámara, mirá. Y lo que es la tecnología. Uy, no le puse pausa. Vamos a tener que hacer vuelta. Perdón. Vámonos. Vámonos. Total, es lindo hacer experimentos.
Este seguro. Y este no le puse play. Vamos Son todos los errores posibles. ¡Chap! Y ahora sí, vamos a poner pausa. Esta vez sí. Vamos a aprovechar el zoom de la cámara. Y fíjense. El ruido marca la marca en la aplicación. Exactamente. Hay dos rayas horizontales. La primera es mi ya. Y la segunda, el ruido de la pelota golpeando el piso. Lo que yo quiero medir es el tiempo entre que la solté y llegó al final. Capaz que el numerito no se alcanza a ver del todo, porque el zoom es bueno, pero no sé si tanto. ¿Cuánto demora la pelota en caer? ¿Cuánto demora la pelota en caer? El primer punto está en 3,61 segundos, aproximadamente. Y buscamos el siguiente. Es 4,22. Eso sería 610 milisegundos. ¿Está bien? 610 milisegundos, si lo comparamos contra nuestra predicción, que era 598 milisegundos, ¿sí? Eso estamos hablando de una diferencia de 12 milisegundos, que es demasiado poca para todo lo mal que podemos hacer este experimento. ¿Está bien? O lo podemos ver al revés, la verdad que bastante bien nos salió. A la tercera la vencida. Bien, entonces, fíjense que esto es un experimento muy sencillo, pero conceptualmente contiene el fundamento de que uno entiende la naturaleza, la modela y es capaz de predecir algo que puede pasar. ¿Está bien? Y esto que parece muy sencillo, dejar caer una pelota, tiene una aplicación, digamos, que podemos, y acá vamos a conectar con la siguiente, petróleo. ¿Qué tiene que ver con el petróleo? Fíjense, si miran en la pantalla van a ver que si uno está, digamos, puede tomar la misma ecuación que tenemos ahí y la podemos reescribir para despejar el valor de G. Es decir, podemos hacer un nuevo experimento que significa medir la distancia que cae, medir el tiempo que cae y obtener una estimación de G. ¿Está bien? Entonces, si cambiamos la pantalla a la que sigue, vamos a ver lo siguiente. Que si tenemos una medición de G, podemos estimar, sería la anterior, si tenemos la medición del tiempo y la medición de la distancia, podemos obtener el valor de G. Y eso lo podemos hacer actualmente, se puede hacer con mucha precisión. Y fíjense en la fotografía que tenemos ahí, es un aparato real que mide la aceleración de la gravedad y la mide dejando caer, no una pelota, pero algo parecido. Dejando caer algo y mide, pero con mucha precisión, un poco mejor que yo, vamos a decir, un poco mejor que yo, el tiempo que demora en caer, miden bien la distancia y eso permite obtener un valor muy preciso de G. Y ese valor de G nos puede decir, como depende del valor de G de la atracción gravitatoria, si estamos parados arriba de un pozo de petróleo y la atracción gravitatoria es un poquito más baja. Y eso lo podemos detectar para obtener una idea de si hay petróleo debajo nuestro. ¿Está bien? Pero vamos a avanzar un poquito más, porque el modelo no es solamente es útil para aplicarlo directamente en algo que ya vimos. Digamos, hicimos un modelo para ver caer la pelota y lo aplicamos ahí, sino que podemos complicarlo. Y ahí es donde también aparece una nueva cosa, que es, ¿qué pasa si hacemos algo nuevo? Lo podemos pensar de antemano, podemos tratar de entender qué es lo que va a ocurrir. Y aquí les traigo un problema que es un poquito antiintuitivo. Fíjense, y no mucho más complicado. En vez de una pelota, dos. ¿Cuál sería, Raúl, la intuición? La intuición, si dejamos caer dos pelotas, es más de lo mismo. Pero el chiste ahora es, ¿qué pasa si la pongo aquí y la dejo caer? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es la intuición? Fíjense lo que ocurre. Adiós, pelotita. Adiós, pelota. Siempre te recordaremos como la pelota, etc. Y eso lo podemos llegar a hacer de vuelta si alcanzamos a recuperar la pelotita. Y si no, con eso al dúo. La intuición nos dice que la pelotita tiene que rebotar algo así como de donde salió, pero esta pelotita salió mucho más fuerte. ¿Sí? No tenemos mucho tiempo como para explicar los detalles de esto, pero podemos entender que es más de lo mismo de lo que veníamos hablando. Simplemente aplicar de nuevo el modelo de la caída de una pelotita. Lo que vemos es, en una versión muy sencilla, la pelota acá rebota contra el piso y toma la misma velocidad pero en dirección contraria. Cuando se encuentra con la pelotita bajando, choca contra la pelotita y por transferencia de momento termina saliendo a una velocidad que es 3 veces la velocidad inicial. Ese sería el máximo teórico sin tener en cuenta rozamientos y pérdida de energía. ¿Está bien? Ahora, si sale con una velocidad 3 veces mayor, la altura a la que puede llegar
es 9 veces la altura inicial. O sea, que si la tiré de 1 metro de altura, podría alcanzar hasta 9 metros de altura la pelotita. Y si me pasa, me la devolvió la pelotita, Ahí estamos. me encanta esta pelotita. Pero esto no es todo. ¿Qué pasaría? Y ahora se empiezan a asustar todos. ¿Qué pasaría si traigo 3 pelotitas y dejo caer las 3 una arriba de la otra? Bueno, este experimento no lo voy a hacer. No, sobre todo no lo voy a hacer porque es muy difícil de que salga. Tienen que caer las 3 pelotitas alineadas. Pero si tiro las 3 pelotitas de esa manera, la tercera, la más chiquitita, podría alcanzar 49 metros de altura. De 1 metro, la de tenis unos 9 metros y la tercera... Y cuando tiro 3, la tercera podría alcanzar hasta 49 metros de altura. Un resultado muy poco intuitivo, ¿está bien? Muy poco intuitivo. Pero lo podemos entender a partir del entender la caída de una pelotita, de una única pelotita, ¿está bien? Y ahora finalmente conectamos con qué tiene que ver esto con una supernova. Bueno, una supernova es el colapso de una estrella que agotó su combustible. La estrella se mantiene armada, podríamos decir, por la combustión interna. Cuando se agota el combustible, no puede soportar la presión y decae, ¿está bien? Ese decaimiento encuentra un límite, depende también de la masa de la estrella, hay muchas variaciones, pero encuentra un límite cuando se comprimen los neutrones, formando una estrella de neutrones, que es equivalente a un piso, a este piso que está acá. Y sobre ese piso rebotan las distintas capas externas de la estrella. Y rebotan haciendo esto que estamos haciendo acá, y es un mecanismo para expeler el resto de la estrella. Pregunta de alumno. Sí. ¿Eso sería la astrofísica? Eso sería parte de la astrofísica, ¿sí? Pero lo que es interesante es que el modelo que nos permitió entender por qué una pelotita cae, nos permite entender por qué 2 pelotitas caen y por qué en una supernova hay una explosión de materia que sale a una velocidad increíble. ¿Sí? Es como estos 49 metros de altura de la pelotita. No lo podríamos esperar, pero sin embargo este mecanismo que entendemos con pelotitas nos permite acceder a una idea de cómo funciona una explosión de supernova. ¿Está bien? Entonces, un poco para terminar, lo que quería mencionar o digamos, decir ¿qué es la idea? Digamos, aquí en la imagen tenemos una supernova que explotó hace 500 años, ¿sí? La Tycho Brahe. En el centro se ve lo que quedó, una estrella de neutrones, ¿sí? Y esa masa que vemos salir, que hoy podemos fotografiar, entendemos que se aceleró gracias a estos choques o similares a estos choques con las pelotas. Y lo importante es entender que con modelos de física que podemos hacer entendiendo cómo se mueve una pelotita al caer, podemos entender la naturaleza, predecir cosas que van a ocurrir o encontrar petróleo. Sí. Ese sería un poco lo que quería contar. Muy bien, modelos predictivos y además, bueno, cómo la física va uniendo, ¿no? Este simple ejemplo con el mismo nacimiento del universo, me animaría a decir. Doctor Urteaga, muchas gracias por acompañarnos, a ustedes. por mostrarnos un poco cómo en la facultad se puede estudiar física también. Y bueno, ya vamos a continuar con la transmisión de Expo Carreras. De esta manera vamos cerrando prácticamente el micro de la Facultad de Ingeniería Química. Hacemos una muy breve pausa y ya seguimos.